Buenos días, mi nombre es Lina Restrepo y a continuación, en conjunto con mis compañeros María Barraza, Marta Cantillo y David Padilla, les hablaremos acerca de la fase inicial del tratamiento en la psicoterapia psicoanalítica. Lo primero de lo que hablaremos es acerca de la recepción del paciente. Aquí debemos recordar que la relación terapeuta-paciente es fundamental en el proceso de curación y que esta relación empieza en la mente del paciente incluso antes de haber tenido el primer contacto con el terapeuta. La razón de por qué esto es importante es porque se puede formar una relación positiva en donde el objeto, es decir, en este caso el terapeuta, se sienta como bueno, confiable y dador de vida, lo que generará en el paciente una actitud de colaboración, de deseo de conocimiento de sí mismo y de integración, lo que contribuirá al proceso terapéutico. Sin embargo, también puede formarse en la mente del paciente una relación negativa en la que percibe al terapeuta como destruidor, amenazador, atacador, generando una actitud en la que piensa que puede tener represalias, impulsos destructivos del terapeuta hacia el paciente, por lo cual es importante cuidar todos aquellos estímulos que puedan influir en esta relación, incluyendo, por ejemplo, recibir información del terapeuta que no es necesaria o datos personales que pueden generar una mala relación. Por otro lado, en cuanto a aquellos elementos que se dan ya dentro o iniciando el proceso terapéutico, tenemos que es importante evitar el exceso de pruebas psicológicas, ya que éstas crean sesgos en el paciente o pueden crearlos al presentarse ansiedades, sentimientos o emociones que no estaban o no estarían si no se aplican este tipo de instrumentos y que en realidad pueden llegar a sugestionar el paciente. Por otra parte, es que el paciente puede pensar que así como el instrumento fue aplicado de manera sencilla y rápido, asimismo será la terapia, cuando en realidad no es cierto. Y también que éstas pueden presentar un conocimiento profundo acerca de cuál es su problemática y de cómo solucionarla. Sin embargo, sabemos que las pruebas solamente son un complemento, pero no son todo aquello que va realmente a ayudarnos a comprender cuáles las dificultades que está presentando el paciente. Por esta razón es muy probable que el paciente esté esperando que en cualquier momento se le den los resultados de esas pruebas y va a olvidarse de lo importante que es el conocimiento de sí mismo, que es lo que realmente lo va a llevar a ese proceso de curación. Por otra parte, puede adoptar una actitud pasiva, ya que así como el instrumento es aplicado donde se le debe seguir unas instrucciones y responder a lo que se le pide, pues puede pensar que también dentro del proceso terapéutico es lo mismo, cuando en realidad este debe ser espontáneo y debe de participar de manera activa en su proceso. Ahora, por otro lado, en cuanto al estilo y marco de la recepción, debemos tener en cuenta que este se debe fundamentar en dos principios básicos, que son el respeto profundo por la persona y el interés por la verdad. Esto debe orientar esos factores externos e internos. Factores externos como por ejemplo el lugar, las condiciones del lugar, la luminosidad, etcétera. Y factores internos como aquellos que se dan propiamente dentro de la terapia y que dependen tanto del psicoterapeuta como del paciente. Entonces, hay algunos externos que no se pueden controlar y otros que sí, pero de manera general, a continuación, mencionaremos los que se deben tener en cuenta y que podrían llegar a controlarse. En este caso, el primero es el que deben quedar claros los objetivos, por ejemplo, el conocimiento de sí mismo, la relación terapeuta-paciente y la metodología del trabajo. Por otra parte, se debe evitar que haya un intermediario entre el paciente y el terapeuta, es decir, una persona que pueda recoger estos datos. ¿Por qué? Porque aquí se está faltando al principio del respeto profundo, porque realmente estos son datos que no son necesarios que los recoja otra persona, porque desde este momento se pueden iniciar los sesgos. Entonces es preferible que lo haga el terapeuta. Por otro lado, debe evitarse la exposición de detalles y datos personales del terapeuta porque justamente como se estaba mencionando anteriormente, esto puede influir en la percepción que tenga el paciente de su terapeuta, generando interferencias. Por otro lado, se deben establecer las reglas, los horarios, la puntualidad, la estabilidad, el ritmo de trabajo
etcétera, que van a ser fundamentales durante todo el proceso. Por último, el terapeuta debe asegurarse que sí o sí el paciente está ahí porque lo desea y que está atendiendo a sus necesidades y no a las necesidades de otras personas. Ahora, en cuanto a las primeras entrevistas, esta no necesariamente, primera entrevista no necesariamente se refiere a una, sino que pueden ser incluso tres, pero se sugiere no extenderse de ahí, que van a tener como objetivo establecer un diagnóstico psicodinámico, em, que en este caso no es similar a los de otros modelos, sino que este se centra en conocer, por ejemplo, las relaciones societales, realmente cuáles son las dificultades, las ansiedades que está presentando el paciente, etcétera. También fundamentar o fundar un pronóstico sobre el paciente. Por otro lado, conocer o considerar cuáles son las posibilidades de ayudarlo y en qué momento o cómo se debe hacer. Y también se debe estructurar la relación de trabajo, que esto está relacionado con el ritmo de trabajo, las horas, el tiempo, cada cuánto se van a ver, etcétera. Por último, aquí hay que recordar que la relación debe ser horizontal entre el paciente y el terapeuta, es decir, estos deben estar al mismo nivel e ir tomando decisiones conforme ellos lo consideren pertinente y llegar a los acuerdos necesarios antes de empezar el proceso. Por otra parte, se debe tener en cuenta como la finalidad de la entrevista, y es que esta debe de quedar clara desde el inicio. En el caso del terapeuta, este debe mencionar si la razón por la que está haciendo esta entrevista es porque desea evaluar y posteriormente remitir, o si desea evaluar para atender el caso. Esto porque se debe evitar generar daños emocionales o falsas expectativas, porque mientras que el terapeuta puede estar pensando que lo va a evaluar para remitirlo, el paciente puede estar sintiéndose en confort, eh, con una idea esperanzadora de que él será quien lo va a atender, etcétera, y al final esto, cuando no sucede, va a generar o puede generar daño en el paciente. Por último, bueno, por otro lado, es importante que el terapeuta sea consciente de cuáles son sus limitaciones, porque aunque tenga mucha experticia, puede que precisamente ese caso le pueda generar, pueda despertar en él por elementos personales o ansiedades personales impedimentos para poder continuar este proceso, por lo cual al final la decisión de si continuar o no el proceso va a depender de ambas personas, tanto del paciente como del terapeuta, porque puede que el objetivo del terapeuta haya sido atenderlo desde un inicio, puede ser que la relación haya sido buena y que todo haya estado bien, pero al final no se sientan cómodos y no inician el proceso. Y para ya cerrar con este apartado, eh, se debe tener en cuenta que está tanto la entrevista libre como la entrevista dirigida. La entrevista libre va a permitir que el paciente pueda expresarse con tranquilidad, espontaneidad, y va a permitir que se obtenga información sobre, por ejemplo, su forma de relacionarse, el tipo de información que expresa, que omite y cómo conecta con el terapeuta. Esto va a ser esencial, muy esencial durante todo el proceso. Sin embargo, también está la entrevista dirigida, que tiene que ver con donde se establecen como ya unas preguntas fijas o específicas sobre, por ejemplo, situación familiar, antecedentes, síntomas. Y lo que se sugiere en este tipo de casos es que al paciente se le permita expresarse espontáneamente durante la mayor parte de la sesión, y posterior a ello se le hagan preguntas específicas sobre lo que se quiera ahondar, pero sin sugestionar al paciente. Y también se pueden ir haciendo preguntas durante el proceso, pero sobre lo que él está diciendo, no sobre elementos adicionales. De esta manera, siempre se recomienda entonces iniciar de manera espontánea, dejando que se exprese según lo considere el paciente, y posterior a ello pasar a aclarar ciertas dudas. Ahora mi compañera seguirá con el siguiente tema. Como segundo paso de la fase inicial del tratamiento tenemos la formulación diagnóstica. En ella vamos a indagar acerca del mundo interno del paciente
Para esto, como terapeutas, debemos asumir una actitud de escucha receptiva, otorgándole la libertad al paciente para que organice la entrevista a su manera, mientras que nosotros vamos reconstruyendo eso que ha mencionado el paciente. Entonces, es por medio de la comunicación del paciente, teniendo en cuenta su contenido, estilo, tono emotivo, voz e incluso la mímica, donde procuramos apreciar su estructura mental, ya sea neurótica, perversa o borderline. Entonces, en ella se van a abarcar una serie de cuestionamientos que debemos tener presente en lo que escuchamos y observamos del paciente. Estos cuestionamientos no van a quedar resueltos en una sola entrevista, sino de 1 a 3 sesiones e incluso durante todo el tratamiento. Entonces, iniciamos con conocer el funcionamiento del yo, conocer cómo funcionan las relaciones del yo con los objetos internos, también el funcionamiento de las ansiedades predominantes y sus mecanismos de defensa, la satisfacción de los impulsos, deseos y necesidades del yo, el funcionamiento de la severidad y benevolencia del superyo, también los sentimientos de culpa, así como las necesidades de castigo, el tipo de sexualidad, la capacidad que tiene el paciente para fantasear y poder verbalizarle estas fantasías al terapeuta, también cuál es la actitud o cómo es la actitud de la búsqueda interna del paciente, también el tipo de relación que desea establecer con el terapeuta. Algo bien importante es si tiene el paciente la capacidad de comprensión interna o lo que se llama insight, también si el paciente presenta o no el deseo de comunicarle al terapeuta, que nos lleva al último punto, que sería si comunica esas fantasías, si son conscientes o inconscientes, si las comunica dentro del tratamiento. Algo de suma importancia, como mencionaba, es la capacidad de insight. Y para conocer esta capacidad de insight del paciente, el terapeuta va a realizar una interpretación acerca de lo que el paciente ha estado mencionando dentro de la psicoterapia o dentro del momento inicial de la psicoterapia. Esto es importante para conocer si el paciente tiene la actitud y tiene el objetivo de tomar conciencia sobre sí mismo, o por el contrario, simplemente niega lo que el terapeuta dice y considera únicamente su versión y descripción de los hechos. Algo importante aquí es que dentro de la entrevista no es necesaria una interpretación, sino que se le puede ofrecer al paciente una interpretación de tipo prueba o de exploración para ver cómo reacciona ella. Pues si se cambia la dinámica repentinamente, es decir, que ya el paciente no tiene el protagonismo de la terapia, puede tomarlo como una agresión. Entonces, es crucial que el terapeuta deba equilibrar entre esos beneficios y perjuicios que puede causar una interpretación y analizarlos antes de proceder a realizarlo. Y si aún considerando los beneficios y perjuicios mantiene la duda, es mejor que se abstenga de realizar esa interpretación. Otro elemento que resulta relevante dentro de la formulación diagnóstica son las defensas contra la ansiedad. La ansiedad es el fenómeno básico de todo conflicto intrapsíquico y ante la ansiedad el paciente va a responder con una serie de defensas de diferente nivel. Básicamente estas tienen la función de adaptación a la realidad externa. Y de igual forma resultan relevantes o importantes para la psicoterapia psicoanalítica, pues esta está encaminada para facilitar la integración del paciente en su mundo. En la primera línea de estas defensas vamos a encontrar los esfuerzos por mantener el control, donde el paciente va a modificar o sustituir comportamientos o estímulos externos para controlar o disminuir ese estado de tensión. Esta se constituye de la evitación del estímulo desencadenante de la ansiedad, la sustitución de una satisfacción pulsional por otra, como puede ser comer antes de satisfacerse sexualmente, utilizar ideologías, ya sea políticas sociales o religiosas, para trasladar ese conflicto intrapsíquico, asumir una actitud rígida de autocontrol para reprimir ese estado de tensión o de conflicto,
utilizar el desplazamiento, por ejemplo, de un comportamiento conflictivo como la agresión hacia un deporte que puede utilizar la violencia como el karate. Emplear también la racionalización, es decir, buscar unas razones sociales externas a un comportamiento que está motivado realmente por necesidades internas. También tener un comportamiento impulsivo donde deliberadamente se expresa el conflicto o el estado de tensión. Y por último, tener una dedicación compulsiva a algo, como por ejemplo puede ser el trabajo, a una actividad recreativa, con el fin de contener ese estado de tensión. También en la segunda línea encontramos las defensas caracterológicas, que también se conocen como resistencias. En ellas se distinguen las siguientes: el carácter obsesivo, el carácter fóbico, la utilización de técnicas de dominio y sadismo, actitudes como la dependencia, pasividad y sumisión, o actitudes autopunitivas y expiatorias. También están las técnicas de distanciamiento, desinterés y frialdad, la ambición compulsiva y por último, la tendencia a la grandiosidad y al perfeccionismo. Pasamos a la tercera línea de estas defensas contra la ansiedad, que son las defensas represivas o también denominadas síntomas neuróticos, los cuales se dividen en síntomas de disociación, síntomas de conversión, ansiedad o crisis de ansiedad, síntomas fóbicos, aislamiento, anulación y por último los rituales obsesivos. Y ahora pasamos por fin a la última línea de defensas contra la ansiedad, que son las defensas regresivas, en donde básicamente se nota ese fracaso del yo por lograr un equilibrio entre esas necesidades internas, la realidad externa y las normas impuestas por el superyo. Estas son la negación de la realidad y otras defensas psicóticas, donde el paciente va a manifestar síntomas esquizofrénicos o paranoicos, donde puede presentar alucinaciones y también donde va a rechazar o negar la realidad externa. También tenemos la versión hacia el yo de la agresividad dirigida contra el objeto. En esta, básicamente, ante esa pérdida del objeto, ese odio se va a reactivar en una parte del yo que se identifica de alguna forma con ese objeto, lo cual puede llevar a la autodestrucción, es decir, al suicidio. También tenemos las perversiones, donde se va a rechazar esa sexualidad de los creadores o padres y se va a engrandecer o a exaltar la sexualidad infantil, pero desde un acto perverso. Muy bien, ahora hablemos un poco acerca de la valoración de las actitudes y capacidades del paciente. En este caso, el terapeuta debe formarse un juicio sobre las actitudes que tiene el paciente, si éste lo considera o está apto para realizar los trabajos que requieren de su capacidad de observación, verbalización o comunicación. Ya a su vez el terapeuta debe determinar si el paciente tiene el deseo de aprender para conocer más de sí y de una u otra manera para lograr la modificación de sus síntomas y si se encuentra en la disposición de aprovechar la ayuda recibida. A partir de este criterio y del diagnóstico dinámico se decide si el paciente es idóneo o no para recibir la psicoterapia. De esta manera, la psicoterapia puede darse en distintos niveles de intensidad. De una u otra manera se va adaptando de acuerdo a cada paciente. También hay que tener en cuenta la demanda del paciente. Resulta un tema complejo que no puede precisarse durante las primeras entrevistas. Solo con un tratamiento prolongado se entiende la demanda del paciente. Ahora bien, el diagnóstico y el tratamiento son dos procesos que se superponen y durante los primeros contactos el terapeuta busca entender la demanda del paciente a partir de los conocimientos que dispone. En un primer momento el paciente acude al terapeuta solicitando ayuda para manejar sus problemas. Entre estos pueden haber numerosas causas, como por ejemplo liberarse de sus síntomas sin entender nada de ellos, recibir soluciones y directrices, fortalecer la teoría para combatir la ansiedad sin cambiar nada, que el terapeuta le transmita su sabiduría, ser juzgados o castigados por el terapeuta para aliviar sus síntomas de culpa, entre otros aspectos.
Estos pueden ser unos casos, pero también puede que el paciente no pida nada para sí mismo, sino que más bien transmite lo que otras personas le han aconsejado que debería hacer, como en este caso recibir un tratamiento psicológico. O por su parte, las demandas pueden ocultar desafíos entre quién es más fuerte, si el terapeuta con sus técnicas o el paciente que está aferrado a su estilo patológico de vida. A nivel de los beneficios secundarios y la ganancia externa, es importante entender que este proviene de las mismas dificultades que se tratan de eliminar. Todo trastorno emocional o de comportamiento para el paciente posee aspectos compensatorios, es decir, como alteraciones en el carácter que generan una evitación para enfrentar o manejar ciertos sentimientos o fantasías que son intolerables. Y de una u otra manera disminuye o se atenúa la responsabilidad que tiene el paciente sobre sí mismo y sobre los demás. Esto quiere decir que de una u otra manera, con mayor gratificación narcisista que obtenga el yo de la integración de los síntomas, y cuanto más grande sea la ganancia proporcionada por la enfermedad, va a haber una menor o peor disminución del paciente para realizar la psicoterapia. A nivel de la fuerza del yo, es importante entender que la labor organizadora del yo marca la pauta de la disponibilidad del trabajo terapéutico, es decir, a establecer una alianza que sea válida con el terapeuta ayudará de cierta manera a tolerar la ansiedad y el sufrimiento que se genera en el curso del tratamiento o la psicoterapia. Es importante tener en cuenta que la apreciación de la fuerza del yo puede generarse de dos perspectivas. Por un lado está las fuerzas internas, que directamente ocurren durante la entrevista y se fundamenta en la observación del comportamiento verbal y no verbal del paciente. Por un lado, si se muestra con rigor, conciso y soltura en la comunicación verbal, estas son muestras positivas de su capacidad organizadora del yo. Por el contrario, si se muestra oscuridad, confusión o palidez, es una manifestación desfavorable de este yo. Por otro lado están las fuerzas externas, que estas se muestran los logros y las realizaciones del yo en la realidad exterior en el que el paciente se desenvuelve. Y estos aspectos se pueden tener en cuenta a nivel de los traumas y carencias durante la primera infancia, la historia general del desarrollo que tenga la persona, es decir, todas las pautas y características que han ayudado al desarrollo de la persona a través de sus distintas etapas de crecimiento, desde el nacimiento hasta la edad adulta. También está la forma predominante de las relaciones con los otros. Si las relaciones en este caso son armónicas o por el contrario presentan conflictos que de una u otra manera repercuten en la tendencia al aislamiento, la dificultad para formar lazos y el trabajo en común con las demás personas. Otro ítem es la manera de abordar los obstáculos y las situaciones difíciles. Estas situaciones de una u otra manera exigen una concentración de las fuerzas para superar el evento y volver al equilibrio. El siguiente es la presencia de circunstancias externas desfavorables como una causa inmediata de la demanda de ayuda. En este caso, en presencia de un suceso que genera un episodio de perturbación emocional donde la intensidad de las presiones desencadena un quebrantamiento, se puede considerar que la ayuda idónea podrá ayudar a la persona a más o menos recuperar ese nivel de funcionamiento que tenía antes de que sucediera el evento. Por el contrario, si las causas que han producido el trastorno entran dentro de los límites, puede presentarse en diferentes momentos de vida de la persona. Por esto se puede suponer que las bases de las personas no son muy estables y consta de un yo con escasos recursos. Está el nivel de la integración social, que se presenta más que todo como resbaladiza o engañosa porque puede generarse a partir de el grado de logro alcanzado por la persona
o también puede darse por medio de una fuerte represión de conflictos emocionales desarrollando una personalidad, por ejemplo, obsesiva o meticulosa. Y por último, a nivel de estos aspectos es importante tener en cuenta la situación actual, pero sobre todo el estado de frustración gratificación, ya que por un lado, si se favorece el tratamiento, si se favorecen el tratamiento las necesidades básicas para satisfacerlas de una u otra manera, esto permite o ayuda al tratamiento. Por el contrario, cuando el paciente está inmerso en diferentes condiciones frustrantes con altas tensiones, puede presentar dificultades al momento de realizar la tarea psicoterapéutica y en algunos casos puede que algunos lo consideren imposibles. Ahora bien, ¿cómo se realiza el manejo de las actitudes y sentimientos negativos durante las primeras entrevistas? Es importante a tener en cuenta que se presentan ciertas resistencias y estas resistencias se podrían conceptualizar o concebirse como aquellas fuerzas que se oponen al esfuerzo del terapeuta y del propio paciente a mejorar las condiciones en las que se encuentra. Tenemos las resistencias en las primeras entrevistas. Más que todo habla sobre las resistencias del paciente. En las primeras entrevistas deben ser reconocidas, pero raramente interpretadas por el entrevistador. Depende si el terapeuta decide si se deben abordar o dejar de lado. Es importante reflejar estas resistencias mediante clarificaciones o confrontaciones, mostrando al paciente que el terapeuta comprende y acepta los sentimientos y las actitudes del paciente. En un segundo aspecto, la aceptación de las resistencias, es decir, el terapeuta debe aceptar las resistencias del paciente sin sentirse molesto o agresivo para discutir con mayor libertad los sentimientos y actitudes que tiene el paciente hacia el tratamiento. Y por el otro lado, al asumir las resistencias, el terapeuta demuestra que el paciente tiene derecho a expresar sus sentimientos y estos pueden ser aclarados o comprendidos. En un tercer nivel está la focalización en los problemas del paciente. El terapeuta puede centrarse en las molestias y sufrimientos del paciente causados por las perturbaciones psíquicas o del comportamiento como ansiedad, inhibiciones, fobias, depresiones, entre muchas otras. Por otro lado, están los errores respecto al concepto sobre el tratamiento. El terapeuta debe buscar corregir las ideas preconcebidas de los pacientes para facilitar el inicio del tratamiento. También están los consejos sobre el tratamiento, de buscar respetar la libertad del paciente para evitar presentar eh, en el tratamiento como algo infalible o extremadamente beneficioso, ya que esto puede generar complicaciones a nivel de la relación terapéutica que pueda tener el paciente eh, con de una u otra manera con su terapeuta. En un sexto aspecto están los pacientes que acuden por presión externa. Algunos terapeutas no aceptan a estos pacientes, otros sí los hacen, pero siempre se busca aclarar la situación desde un principio porque se toman estos aspectos en cuenta. Y por último, es importante tener en cuenta las preferencias del paciente. Regularmente, respecto a un terapeuta, un sexo, una edad específica, se relaciona con los progenitores que tenga la persona, problemas de interacción o por sentimientos de rivalidad o competencia. Y resaltar estas preferencias puede facilitar el inicio del tratamiento y la relación del trabajo. Obviamente es importante mencionar que estos aspectos en un primer momento los contempla el paciente, pero determinará el trabajo que realice el terapeuta y su experticia a la hora de abordar los distintos problemáticas o situaciones que el paciente le presenta. Con respecto a nuestra estructura del acuerdo terapéutico, es importante que hablemos sobre lo que vendría siendo el marco de trabajo. Pero ¿a qué nos referimos con el marco de trabajo? Es ese
forma en la que vamos a estar desarrollando nuestras sesiones con nuestros pacientes y este tiene que ver con la frecuencia, la duración, si es un tipo de terapia abierta o si es focalizada o limitada. Todos estos como acuerdos con los que se van a llegar con el paciente. Ahora, también es importante hablar de nuestros objetivos y estos siempre deben ser flexibles, deben ser moldeables ante la situación y la necesidad de cada una de las personas. Aunque hay algo importante de mencionar, es que todos los objetivos, o bueno, todas las sesiones terapéuticas tienen un mismo objetivo, y es que podamos aumentar la comprensión que tiene el paciente sobre sí mismo. Y esto lo que va a permitir es que él vaya a tener como mejores habilidades para desarrollarse y ante diferentes situaciones que se le vayan a enfrentar o se le vayan a atravesarse a lo largo de la terapia o en la vida, vaya a tener mejores recursos para solucionarlo de manera efectiva estas necesidades que va a tener. Ahora, cuando hablamos de si es una terapia focalizada o si es una terapia de libre o de libre asociación, es importante decir que son las dos. Sin embargo, el terapeuta es el que debe ser focalizado y tiene que estar claro todo el tiempo cuáles son sus objetivos, sus metas y qué son los parámetros que va a evaluar y qué cosas va a tener en cuenta. Es decir, no va a andar en cabos sueltos, él tiene claro cuál es su punto de medición, pero también debe ser libre, porque el paciente debe tener la libertad de estar expresando sus sentimientos, sus emociones, sus fantasías, sus pulsiones, todo lo que él vaya a necesitar debe ser libre de expresarlo sin ninguna traba. Entonces, aunque el terapeuta debe tener claro cuál es su objetivo de indagación, no debe limitar el que el paciente hable de lo que quiera hablar. Ahora, algo importante mencionar es que en ocasiones se confunde que si una terapia es focalizada, entonces se va a limitar la libre asociación. Y esto no es así, porque lo que sucede es que el terapeuta, lo que se desarrolla durante las sesiones es que el paciente tiene la libertad de decir lo que él va pensando y esto va generando una asociación entre eh, diferentes informaciones. Sin embargo, es el terapeuta el que tiene que tomar estos libres asociaciones que va haciendo el paciente y debe escoger cuál va a ser su objetivo o cuál es la que más se ajusta con el objetivo terapéutico. Ahora, es importantísimo que nunca se le diga al paciente eh, que tiene que trabajar o la importancia de trabajar un tema en específico. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es que un error metodológico, porque lo que sucede es que el paciente entonces se concentra y hay ocasiones en las que no tiene muy claro cuáles son esas relaciones inconscientes que tiene en un tema, que puede estar enramadas y él no saberlo, pero al concentrarse va a perder el hilo conductor. Entonces, por esta parte. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser entonces nuestro ritmo de trabajo. Se recomienda que aproximadamente sea de 1 a 2 semanas. ¿Por qué no se puede ser más de 2 veces por semana? Porque eso lo que permite es que se genere una mayor probabilidad de la aparición de energías transferenciales, energías que queremos mantener lo mayor controladas posibles. Ahora, en el caso de que se genere una regresión transferencial, van a ocurrir dos contingencias. La primera no se interpreta, pero la segunda se debe interpretar desde la realidad exterior del paciente, es decir, nuestro aquí y nuestro ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, ustedes dirán, entonces, si tenemos un paciente que está en una situación de crisis y necesita más de una terapia o más de 12 terapias por semana, ¿puedo hacerlo? Sí, sí se puede hacer. Lo que es que tiene que ser de forma temporal, no puede ser para siempre. Es decir, sucedió la época de crisis y puedo continuar haciendo 3 sesiones por semana, 4 sesiones por semana,
Se elimina la crisis, el episodio de crisis, la contingencia y se vuelven a retomar una o dos sesiones por semana, dependiendo la necesidad de el paciente. Ahora, ¿cuál va a ser la duración del tratamiento? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, existen dos enfoques que nos permiten o que nos muestran un poco cómo podemos establecer esta duración de la psicoterapia psicoanalítica. Y el primero es el que no tiene un tiempo específico, es decir, al paciente no se le determina y se le dice, no, vamos a orar X número de días, de meses, de años, sino que va a ser el tiempo y la necesidad que va a tener el paciente para determinar cuál será sobre la marcha. El segundo es el que ya está programado con una anticipación y depende del motivo de la psicoterapia. Entonces, este es el que ya te dice, no, se va a realizar por un año, se va a realizar por eh, 2 años, no, 3 años. Y hay algo que es que cuando son menores a 6 meses, ya no se habla de un tratamiento o una psicoterapia psicoanalítica, sino que ya se está hablando de una terapia intensiva abreviada. Y ese ya tiene otro marco de trabajo y que no estamos trabajando el día de hoy. Ahora, hay algo muy importante y es que hay que aclararle a los pacientes que aunque se determine un tiempo de trabajo, eso no quiere decir que ya estará sano para siempre o que se eliminarán los malestares después de ese tiempo, no. Y también hay que aclarar que el terapeuta no es el responsable de solucionar los problemas del paciente en X número de tiempo, no. Eso no funciona así. Lo que funciona es que se tiene la meta de trabajar X situación o un objetivo terapéutico en X tiempo, pero hay otras variables que tienen que ver con la persona, con el ambiente, con diferentes situaciones que pueden intervenir y retrasar o adelantar este proceso. Y estos también podemos tener en cuenta qué aspectos permiten determinar la duración, porque también es importante que aún desde el segundo modelo puede variar. El primero es cuál es la gravedad de la estructura psicopatológica o el cuadro clínico que se está presentando. Cuando se habla de la gravedad, dependiendo, puede ser por largos periodos de tiempo o incluso años ininterrumpidos. Ya en el segundo, que es cuando buscamos incidir en los rasgos defensivos, la reactividad del carácter y el neuroticismo del paciente, pues puede variar y presentarse de 2 a 3 años. Y en el último es que cuando se busca ayudar a obtener una mejor adaptación al medio, que la persona tenga mejores herramientas ante dificultades que se le presenten, pues puede variar y presentarse de 1 a 2 años, dependiendo la necesidad. También es menester hablarles sobre cuáles son las responsabilidades que tenemos tanto los terapeutas como los pacientes. Y es que ahí sucede algo, y es que cuando se presenta una confusión ante esta información puede convertirse en un obstáculo o una distorsión en el futuro terapéutico. Entonces se deben eliminar todo lo posible y debe darse una visión general de qué es lo que se va a trabajar. Entonces, con respecto a la pregunta de qué se busca en la terapia, se busca es que el paciente tenga una mejor comprensión de cuáles son sus aspectos inconscientes y cómo está su funcionamiento mental, cuáles son sus conflictos, qué cosas está realizando, qué problemas está teniendo y esto en general. Ahora, también debemos hablar sobre cuál es el rol del terapeuta. El terapeuta tiene la función de ser un guía, de brindarles acompañamiento en todo momento. Aquí es donde nosotros vamos a explicarles cuáles pueden llegar a ser esas limitaciones, qué dificultades van a encontrarse en el proceso terapéutico, pero también debemos ser nosotros los que trabajemos en conjunto con el paciente para que sea él el que descubra cuáles son estos
estos aspectos inconscientes que están afectando el funcionamiento de la persona. Cabe mencionar nuevamente que hay que explicar que el terapeuta no es un superhéroe, no va a hacer milagros y es un proceso en conjunto bidireccional en el cual, a pesar de que él va a estar todo momento, el paciente debe estar ahí presente. Ahora, con respecto al rol del paciente, se busca es comprender cuáles son esas, como habíamos mencionado, las limitaciones y sus dificultades, pero también que entienda cuál es la importancia de su participación. Y es que el objetivo final es que él comprenda todo lo que pueda ser posible de sí mismo. Aprender a cómo desarrollarse por sí solo, porque el terapeuta va a estar presente, pero durante un tiempo, pero no necesariamente va a estar toda su vida. Y el paciente debe ser lo suficientemente capaz de desarrollarse sin ninguna dificultad, sin la presencia de el terapeuta. Y hay, este, la terapia es un proceso que depende de muchas variables. Por ejemplo, está la personalidad del paciente, cuál es la motivación, tiene conocimientos previos o no tiene conocimientos previos con respecto al tema que está trabajando y qué tipo de resistencia puede estar presentando. Ahora, ahí lo importante es que existen variaciones en las terapias. Hay unas terapias que son más estilo pedagógico, perdón, y hay otras que son espontáneas. Es decir, en una se busca enseñar y las otras más se busca como acompañar el proceso. Y es importante mencionar que la terapia debe ser, siempre las explicaciones deben ser sencillas, que ellos puedan ser capaces de comprender toda la información que se les está mencionando. Ahora, también llegamos a la parte del planteamiento de aspectos formales del trabajo. Es imperativo que ustedes mencionen cuáles, clarificar cuáles son los honorarios y cómo van a funcionar sus relaciones paciente-terapeuta. Es decir, en esta relación usted debe evitar cualquier actividad social innecesaria. Esto incluye saludos de manos, abrazos, eh, que puedan ser solicitados por parte del paciente y en este caso que se presente de realizar una solicitud, lo que se debe hacer es explicarle de forma clara al paciente que esto puede entorpecer el proceso y por lo tanto se debe limitar este tipo de interacciones. También se debe evadir la divulgación de información privada del paciente, del terapeuta, perdón. Es decir, si usted se va a vacaciones, usted no tiene que decirle al paciente, no, yo me voy de vacaciones. No. En estos casos lo que se hace es que se les avisa que existirá una interrupción del proceso de terapia por un momento debido a razones personales y que se retomará en X día o en X mes en la fecha. ¿Por qué? Porque es importante, uno, no cometer el error técnico de decirle información que el paciente no tiene que conocer. Y dos, esto se debe evitar porque esto genera mayor posibilidad de generar transferencia, algo que se debe limitar a todo costo para no entorpecer el proceso. Y a ustedes dirán, ¿cuál es el tiempo adecuado en cada sesiones? Ya dijimos cuál es la duración de meses, de años. Ahora, ¿cuál es el tiempo en cada una de las sesiones? Pues se considera que mínimo debe ser 50 minutos, pero máximo una hora. Y con respecto a cómo debe estar ubicado el terapeuta y el paciente, se recomienda que estén frente a frente. Es decir, ¿utilizo diván o no utilizo diván? Juan Cordech en 1990 explicaba que no se recomienda la utilización del diván porque el diván lo que permite es que haya una mayor interacción de energías transferenciales y que en el pasado las terapias psicoanalíticas lo que usaban esto era porque buscaban una intensa regresión, pero en estos momentos no es lo que estamos buscando. Por lo tanto, se debe evitar a todo costo. Entonces, también es importante hablar sobre la confidencialidad. En un primer momento en la terapia debemos hablarle a la persona
de que este, se va a mantener la confidencialidad. Sin embargo, no se puede estar mencionando todas las sesiones continuamente, no es necesario. Y por último, los errores frecuentes en las entrevistas iniciales, el primero es discutir cuáles son los puntos de vista. Es suficiente con que si el paciente dice que no está de acuerdo con X situación, usted les diga, está bien, es su punto de vista, no necesita intercambiar y hacerlo entrar en razón. El segundo es informarle el trastorno al paciente. Y mm, ¿por qué? Porque apenas es la primera sesión. No se puede entrar a decir, no, usted tiene X trastorno. Además, la terapia está sujeta a muchísimas variables que pueden modificar los resultados. Por lo tanto, los resultados no son predecibles. Eh, a corto plazo. En tercer lugar, tenemos que explicar cuáles son los mecanismos de defensa del paciente. Esto es un error porque entendemos que los pacientes a veces quieren conocer cuáles son sus molestias, cómo son sus procesos individuales, pero esto no es necesario y lo que hace es que entorpece el proceso terapéutico. Mm, Es, no hace parte de los objetivos. En cuarto, tenemos que entregarle un diagnóstico al paciente y es casi que lo mismo que informarle al trastorno, solamente que este diagnóstico él lo puede usar como un arma de doble filo, es decir, un arma para el terapeuta, pero también un arma para el paciente, en el cual constantemente se va a estar mirando desde un punto de vista de un filtro de acuerdo al diagnóstico que usted le brindó. En quinto, tenemos el presionar al paciente a hablar de conversaciones o de temas que no quiere hacerlo. Y esto genera que el paciente se sienta incómodo y no es lo que se busca en la sesión terapéutica. Y por último, tenemos realizar juicios de valor a partir de lo que un paciente nos comenta sobre sí mismo, sobre algo. Es decir, el terapeuta debe evitar a todo costo que si el paciente dice, por ejemplo, no, es que mi madre es una persona egoísta que solamente piensa en sí misma. Usted no debe afirmar positiva ni negativamente lo que él acaba de decir. Usted le dice lo mismo como si estuviera no debe discutir su punto de vista, pero tampoco debe decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Usted lo que debe decir es, me acabas de decir que consideras que tu madre has tenido comportamientos egoístas en los cuales piensas solamente en sí misma. ¿Me podrías contar por qué consideras esto? Y continuar, pero nunca caer en, sí, estoy de acuerdo con que tu madre por X y conducta está siendo egoísta o no te tiene en consideración y tampoco. No estoy de acuerdo con que digas que tu madre dijo X o Y cosa. Entonces, espero que estos tips o esta información les haya podido brindar mayores herramientas al momento de tener su primera sesión terapéutica desde la psicoterapia psicoanalítica. Nos vemos la próxima vez. Adiós.